dio la formación de la tierra y separó los continentes y tal, pero después por agua salva al pueblo de Israel, con agua limpia a todo el mundo en el diluvio. Entonces es muy importante que siempre los dos elementos estén contados. Tienes mucha razón, ahí están contados los dos elementos, sangre y agua. En el nacimiento de un bebé hay sangre y hay agua. Es un contexto muy amplio, pero para el Señor la vida está en el agua, y para poder mantener esa vida había que haber una sangre que cubriera el pecado. Entonces los dos elementos están ahí presentes. Qué bueno que nos lo señalas, pero el momento de la salvación no es en la lanza, el momento es cuando Él muere. Definitivamente, era necesario que muriera. Es decir, por mucho que lo hubieran atravesado, si no muere no hay salvación. El cordero tenía que morir. Sí, la imagen es bonita y es muy enriquecedora. Gracias, sí, la sangre y el agua están saliendo en ese momento. Sí podemos verlo así también. ¿Perdón? Sí, pero digo, el foco, no quitemos el foco, era necesario que el cordero muriera, ¿no? Es muy bonito lo que tú dices, hay que ver ese acto del agua y la sangre, es muy bueno. Sí, pero no olvidemos que tenía que morir, nada más. No sé si quedó más claro o dejé más duda, o alguien quiere comentar algo, pero con mucho gusto. Bien, quiero que vayamos, dice aquí, de esta manera los elegidos de Dios experimentan una transformación originada por Cristo y llevando al mundo la evidencia de gracia en cada creyente que porta el Espíritu Santo. Veamos por favor Jeremías, nomás voy a tomar una cita de las 3, 31, 34. Sí, Lupita, el Señor no hace nada por casualidad ni por error, ¿verdad? Todo coincide y tiene una perfección la palabra de Dios. Perfecto y precioso. No me acordaré más de su pecado. Lo cito también en Isaías, se los leo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por amor a su misma obra, a su mismo plan, a su misma santidad. Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces está claro que este pacto era diferente a los demás. No era un pacto temporal que iba a lavar por un tiempo, sino que iba definitivamente a suprimir todo pecado en nosotros. Es maravilloso. Maravilloso. Aquí ya no estamos hablando de linaje, de si venías de la sangre de quien vinieras. Esto es para todo el que cree en Jesús, ¿verdad? Eso sorprendió al pueblo. Por eso digo que el pueblo hebreo que se le está dando el mensaje no comprende que aquí ya no hay que seas o no judío. De hecho, hay quienes piensan que todos los judíos serán salvos. Error. Aún el remanente del que habla el Señor tiene que pasar por Jesucristo. No hay otra. Si no, no se van a lavar sus pecados. Porque todos los pactos desde el principio estaban anunciando este pacto. Recuerdan que en el castigo a la serpiente, ¿qué le dice? Desde el primer momento. Le dijo la profecía, le dijo, te va a aplastar la cabeza. Estaba preparando el último pacto. Entonces no hay otra forma de ser salvo. Nadie, y eso veámoslo, nadie en toda la Biblia, tomen su Biblia, encuentren a alguien que por cumplir la ley haya sido salvo. Nadie. Qué pena, porque hay poca esperanza para los judíos en el sentido únicamente de religión, poca esperanza para los testigos de Jehová. Porque si ellos dependen de la ley, deberían ver que en la historia no hay uno que haya podido con la ley. Qué poca esperanza, ¿verdad? Y es lo que nos presenta el Señor. Mi ley era someterlos a mi personalidad. Mi ley era mantenerlos en mi camino, porque además estaban recibiendo bendición. Dice, mi ley se parece a mí, síganla. Pero no hubo uno que pudiera con ella. Tuvo que mandar al que no venía de pecado para que pudiera cumplir con ella. Muy bien, no sé si haya dudas hasta aquí, podemos avanzar. ¿Sí? Podemos avanzar. Gracias.
Dios nos promete que ya no tomará en cuenta nuestros pecados, pues será olvidado. Es decir, que no habrá más peso de la ley sobre nosotros para condenación y que no tenemos que enfrentar juicio por ello. Jesús cumplió completamente con el sacrificio necesario. Bueno, la cita únicamente nos lleva a donde dice el Señor, todo ha sido consumado, y ahí muere. Bien, creo que tenemos muy buen tiempo para presentarles a ustedes lo siguiente. Hay 3 etapas o 3 fases para este pacto, el cumplimiento de este pacto. Lo voy a explicar primero muy sencillo, después tal vez leemos un poco más y podemos no leer, pero ya está escrito para ustedes. El cumplimiento, y de esto hablaba el pastor Bowling en su última predicación, tiene 3 etapas. El reino de Dios en nosotros tiene 3 etapas. El primero fue inaugurado con Cristo al momento de morir. Esa es la primera etapa. Nuestra vida era un caos, era un desorden, estábamos perdidos, alejados del Señor, en oscuridad, en total rebeldía, no le conocíamos, y el Señor viene en realidad después de tantas escrituras a decir: yo soy, y muero por ustedes, y aquí está mi sangre. En el momento en que Él resucita, queda instalada la primera parte del pacto, venciendo a la muerte y dándonos la eternidad, diciendo: yo, el Cordero perfecto, muero, resucito, y aquí está la evidencia de que ya están en la primera etapa del pacto de gracia. ¿Recuerdan que se rompió el velo del templo? Se rompió el velo porque aquello que dividía al pueblo judío de los gentiles, el Señor lo rompe cuando el Señor es crucificado, cuando Jesucristo es crucificado. El velo se rompe, diciendo: ya no hay esa exclusividad de judíos, se acabó. Yo no sé qué hicieron los judíos, si fueron a repararla y que nadie supiera, pero se rompió, se acabó. Se acabó esa distinción. Muy bien, hoy la salvación es para el que cree en Jesucristo. La primera etapa es esta. La segunda etapa de esa venida del reino, de este pacto, es esa etapa en donde ya una vez que el Señor resucitó, les deja el Espíritu Santo, se quedan los apóstoles estableciendo las iglesias y empieza a predicarse el Evangelio, se empiezan a dar las noticias. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa vendrá en la segunda y última venida del Señor Jesucristo, a consumarlo todo, a hacer el juicio, y será el último de los días, ¿verdad? Esas son las 3 etapas. ¿En cuál estamos viviendo? En la segunda. Eso era lo que yo quería desde un principio con este estudio, situarnos en dónde estamos. Es que te hablan de la ley. Yo ya no estoy aquí. La ley es la ley, tengo que obedecerla, es mi obligación, pero no depende de eso que yo me salve o no, porque ya sabe Dios que no puedo. Me la dio de gratis. Y estoy aquí. Ya Él se presentó, ya Él se levantó de la muerte y ya estoy en camino. Estamos en camino a la consumación del reino de Dios. Decimos: Señor, vénganos tu reino. Entonces es mucho más profundo y mucho más importante. Ya llegó a establecer el reino porque ya tocó el Señor con sus pies esta tierra y murió y resucitó. Esa es la primera parte. Vamos a leerlo, que ya está explicado, ya tenemos visualmente el mensaje. Quiero leerlo rápido para ustedes. Inicia por la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús ha inaugurado la gracia sacrificándose en obediencia por los elegidos y realizando la expiación que era imposible para cualquier otro ser en el universo. Veamos qué hermoso dice en Hebreos 9, por favor vayan a verlo, del 12 al 15. Hay 2 cosas muy importantes a resaltar. Primero, que dice: de una vez y para siempre. Entró de una vez y para siempre. Voy a hacer alusión únicamente a otra parte que dice Hebreos: ustedes que creen todavía en la ley, ¿van a pedir que venga el Señor a ser justificado otra vez? ¿Acaso? Esto está diciendo, esto fue sellado para siempre. El Cordero Santo entró para siempre al lugar santísimo. Y dice: habiendo obtenido
eterna redención, eterno. De ahí en adelante no hay más culpa. Pero es curioso porque no es para todos. Dice después en el 15, en mi versión, así que por eso es mediador. Él es mediador entre Dios Padre y la tierra. Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que ha habido bajo el primer pacto, ojo, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. ¿Quiénes? No todos, ¿verdad? Dice los llamados. Y como decía al principio de nuestro versículo clave, que por muchos fue derramado. ¿Dijo todos? Aún en el contexto que dijera todos, tendríamos que entender que es a todo ese grupo de salvos de un solo jalón, ¿verdad? De una sola vez. Pero, exacto. Hebreos 10, no sé si lo quieran ver, pero yo se los voy a leer para ser más ágiles. En Hebreos 10, del 12 al 14, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, está esperando este tiempo de las 3 etapas, desde que Él fue crucificado y que fue a los cielos. Está esperando ese tiempo a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiere decir que ahí nos está marcando las etapas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Lo he sabido explicar? Nos está diciendo, Él está solamente esperando a que el Padre le diga: ya es el momento en que tengo a todos tus enemigos bajo tus pies. Por el momento es un evento que nos muestra, todo este tiempo es una muestra de su evangelio, de sus promesas cumplidas, de quién es Él. Hoy en día el Señor está trabajando en eso. Estamos nosotros siendo herramientas para eso, herramientas en la segunda etapa del pacto, ¿verdad? Y dice este versículo, bueno, no terminé, pero decía: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien, entonces no nos falta nada, podemos entrar al cielo. Nos hizo perfectos para siempre, nos hizo perfectos espiritualmente, no nos falta hacer nada. ¿Qué necesitamos hacer para entrar al cielo? Nada. Creer en Él. Pero aún el creer es dado por Él. Y a mí, que de niño me decían en las iglesias: pórtate bien, si no, no vas a ganarte el cielo, ¿verdad? El día de hoy se está diciendo eso en tantos lugares. No había quien pudiera alcanzar el cielo en nuestro entendimiento pasado, y el Señor dice: no hay nada que hacer, porque los hizo perfectos en una sola ofrenda. Y dijo el Señor: sus ofrendas no me sirven ya más. Voy a recordar hace un par de clases, Anita, y gracias por venir. Es algo muy importante lo que preguntaba Anita. No le supe contestar en el momento, tampoco soy más sabio el día de hoy, pero tengo un pensamiento que pude reflexionar en estos días. Yo creo que oficialmente, y eso sí lo sabía, pero no sé por qué no lo dije, oficialmente el pueblo judío ya no puede rendir ningún culto, ya no puede hacer ningún sacrificio. No tiene arca de la alianza, no tiene el templo que fue destruido, no tiene en dónde hacerlo, y no tiene los elementos sagrados para hacerlo. No hay posibilidad de hacerlo oficialmente. Pero nosotros sabemos que es un pueblo bien abrazado a sus tradiciones. Por eso yo decía que posiblemente hay quien sí lo haga. Porque yo he visto en muchas situaciones, en muchas iglesias, incluso el día de hoy, que ponen su bandera de Israel, que ponen el menorá y lo ponen como estandarte necesario ahí en la iglesia, ¿verdad? Dijo el Señor: una sola ofrenda bastó para hacerlos a ustedes perfectos y aceptos. Una sola. Es Él mismo. Entonces, olvidémonos de esas enseñanzas hebreas. Qué bonito saber del pasado, qué bonito encontrarnos a alguien que sabe hebreo, que sabe mucho de los pactos antiguos, de las tradiciones, cómo eran, que nos lo explique, a lo mejor nos puede traducir algún texto que no está traducido ya en la Biblia, porque en mi Biblia está todo traducido ya al castellano. Pero no nos sirve
esencialmente como doctrina no nos sirve. No nos sirve saber nada de lo que pasó.